Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Y ahora con ustedes, tu diaria reflexión con Rodolfo Flores. En el libro de Lucas capítulo 8 versículos 22 al 25 dice de la siguiente manera: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Había sido justamente un día muy agitado en el ministerio de Jesucristo. Había sanado enfermos, había traído como buen maestro enseñanza a las multitudes que se habían congregado en derredor de él. Había sido prácticamente un día muy agitado, como normalmente pasa en la vida de cada ser humano que enfrenta sus actividades diariamente. De manera de que Jesucristo dio la orden a sus discípulos y les dijo: entren a la barca y vamos a pasar al otro lado del lago. Esa no había sido una sugerencia. Esa era simple y sencillamente una orden de parte de Jesús. Así que la noche llega el momento en que abordan el barco y empiezan a bogar mar adentro con el objetivo de cumplir la orden de Jesús de llegar al otro lado. Del otro lado estaba Gadara, la tierra de los gadarenos, lo que indica que Jesús tenía en su ministerio algo que ir a hacer a Gadara. Pero aunque yo no te voy a hablar de Gadara, me voy a referir a lo que sucedió entre la ribera de Galilea en el viaje hacia Gadara. El episodio nos dice que se desencadenó una tormenta, el viento soplaba, las olas se levantaban y por ende entonces la embarcación en la que están los discípulos y Jesucristo parecía que iba a naufragar. Aquellos hombres experimentados en navegación y con experiencia en la pesca, lógicamente empezaron a poder hacer lo que formaba parte de su conocimiento y experiencia, justamente la navegación. Estos habían pasado lógicamente, y que es muy normal, tormentas en ancha mar, pues ellos trabajaban en el mar. Pero esta tormenta, la que estaban justamente pasando aquella noche, representaba para ellos un fenómeno completamente distinto, a tal grado que su experiencia no fue suficiente, el conocimiento no alcanzó, la desesperación se apoderaba, las olas crecían cada vez más, el agua inundaba el barco, los vientos parecían destrozar la embarcación y entonces un rayo de luz ilumina la silueta de alguien que está descansando y que mantiene la paz y la seguridad en medio de la tempestad. Era justamente el rayo de esperanza que aquellos hombres turbados y preocupados por lo que estaba pasando representó para ellos entonces el mencionar y ver a su amado Maestro que está con ellos en el barco. Pareciera que el estar ocupados en sus cosas, tratando de arreglar los problemas, se habían olvidado de aquel que podía arreglar sus problemas.
Así que Jesucristo se levanta, pero no se levanta porque el viento soplaba, no se levanta porque la tormenta asediaba, no se levanta porque las olas inundaban el barco, se levanta porque al grito de sus amados discípulos diciéndole: Maestro, Maestro, perecemos. Lo que quiero decirte es que Jesucristo no es insensible a las necesidades de los seres humanos. Jesucristo no es insensible a los problemas tuyos. Jesucristo se levantó al desesperado y agonizante grito de aquellos hombres experimentados en navegación y que por lo tanto al incorporarse les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y dijo al mar y al viento: calla, enmudece, porque a la voz de Jesucristo el mar calla, porque a la voz de Jesucristo el viento se detiene, porque a la voz de Jesucristo el universo entero se compuje y no queda más que obedecer a la voz de su Creador. Cuando vino paz, bonanza y tranquilidad, entonces los hombres se preguntaron: ¿pero quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese hombre del cual estos hombres se preguntaban, ese hombre que era su maestro y que habían visto obrar en la teoría lo que él había enseñado a otros, había llegado el momento de que en la práctica experimentaran lo que significa tener paz en Jesucristo. Llegó el momento entonces de que cuando la tormenta llega a tu vida, no es lo mismo ver la tormenta en los demás que cuando acecha tu casa, cuando acecha tu vida, cuando el dolor oprime, cuando la fe falta, cuando la enfermedad te arrebata un ser querido o tu propia vida, cuando no hay comida en la nevera, cuando no hay trabajo. Ahí es donde la fe del que cree en Jesucristo se forma en fuego, se forma en la prueba. Pero recuerda que aunque las pruebas y las tormentas lleguen, no significa ausencia de Jesucristo, sino que aunque la tormenta aceche y parece que el barco se va a hundir, Jesucristo está ahí, solamente para decirte: hijo mío, que no falte tu fe porque yo estoy aquí. Es mi deseo que en este día, no sé cuál es tu tormenta, pero lo que sí sé que Jesucristo puede decir: calla, enmudece y pasa tu corazón. Experimente esa paz en este día y no dejes que las nubes negras te quiten esa paz que solo Dios puede darte. Que Dios justamente te bendiga.